Entre otras destaca el liberalismo en cuanto a la parte política y el liberalismo en cuanto a la parte económica. ¿Ya? Entonces vamos a partir por los derechos individuales. ¿Ya? Aquí recuerden que estamos hablando del siglo XVIII, a partir de ese siglo, en que los gobiernos en general no reconocían los derechos de las personas. De hecho, no reconocían muchas veces a los ciudadanos como sujetos de derecho. ¿Ya? Entonces empiezan en el siglo XVIII algunos filósofos que son del movimiento ilustrado, entre algunos, en que postularon que las personas, primero, nacían iguales en capacidad y tenían ciertos derechos. ¿Ya? O sea, ya empiezan a cambiar esta situación de lo que eran los sistemas de monarquía absoluta en que las personas no tenían derechos. Era el monarca, en este caso, el que tenía los plenos derechos sobre las personas, sobre las cosas. ¿Ya? Entonces, algunos de estos planteamientos de que las personas nacían iguales en capacidades y tenían derechos fueron recogidos por algunos documentos. Por ejemplo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en el año 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue en 1789. Esta última surge después de lo que fue la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una imagen de lo que se plantea como la independencia de los Estados Unidos y eh, el documento que existe ya, el 4 de julio de 1776, en que se recogen estos derechos que plantean los liberales. ¿Ya? Y el otro documento surge producto de la Revolución Francesa, ¿ya? Y acá tenemos esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿ya? Acá se plantean algunos derechos, por ejemplo, la libertad dice consiste en hacer todo aquello que no perjudique a otro. Por eso el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. ¿Ya? Tales límites solo pueden ser determinados por la ley. O sea, los derechos de uno llegan hasta cuando comienzan los derechos del otro. ¿Sí? Y dice la ley, solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. ¿Ya? Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido. ¿Ya? Y nadie puede ser contrañido, obligado a hacer algo que ésta no ordene. Estos son algunos ejemplos de lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Ya? Y aquí plantea, por ejemplo, un derecho al libre pensamiento, a la opinión, ¿ya? Y también podríamos decir a la libertad de prensa, porque dice escribir e imprimir libremente, ¿ya? O sea, uno puede opinar, siempre manteniendo el respeto por los demás, opinar, eh, plantear sus propios pensamientos libremente, imprimirlos, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí yo seleccioné algunos derechos que aparecen en esta Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Por qué fue necesario hacer esto? Porque estos derechos no estaban siendo respetados en la época. ¿Ya? Entonces, los liberales tomaron todo esto también para poder establecerlo en algunos documentos escritos. Y ahí aparecen entonces, hay dos que son mencionados, que es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y también la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Ya? Todo esto ocurría en el siglo XVIII. Ahora, en el siglo XIX, los liberales, aquellos que seguían este movimiento liberal, ya sea europeos o americanos, fomentaron que se difundieran todas estas ideas. ¿Ya? Y uno de estos derechos que más se difundió fue la libertad individual, dice, la cual debía ser respetada y resguardada por el Estado. Y se manifestaba ¿cómo? ¿En qué derechos? En lo siguiente. Tenemos aquí algunas libertades. Por ejemplo, la libertad de pensamiento. Y tal como lo dice ahí, derecho de pensar y expresar las propias ideas y de disentir con las contrarias, sin ninguna presión de la autoridad. O sea, a pensar, expresar las ideas propias y estar a lo mejor en contra de alguna idea que plantea otra persona, ¿ya? O sea, uno no es obligación estar
de acuerdo. Y dice, sin ninguna presión de la autoridad. ¿Ya? O sea, que uno pueda, frente a la autoridad, con mayor razón, plantear algunas ideas sin que la autoridad presione. Esa es la libertad de pensamiento. También está la libertad de reunión y de asociación. Y tal como lo dice, derecho a reunirse libre y pacíficamente y de formar grupos, organizaciones y sociedades. Y ahí está entonces reunirse y asociarse con otras personas. Y también tenemos la libertad de expresión y de prensa, ¿ya? Es decir, está muy relacionada con la libertad de pensamiento. Entonces dice, derecho a exponer toda clase de ideas, opiniones y hechos a través de cualquier medio, sin censura previa, ¿ya? Acuérdense, nosotros hablamos en clase, con algunos de los dos cursos, clase presencial, que esto significa que se pueden expresar opiniones siempre manteniendo el respeto por aquel que no está de acuerdo con uno, ¿ya? Sin censura previa, es decir, que se permita esa libertad de pensamiento sin que se le censure, se le controle. Y nosotros conversábamos de que en la actualidad hay muchas citaciones, mucha información que tiene o se le aplica cierta censura, ¿ya? Los medios de comunicación muchas veces ellos plantean que tienen una línea editorial y por lo tanto nos dan algún tipo de información, ¿ya? Y lo otro que en algunos programas también se plantea, se dice, las opiniones emitidas en el programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite, ¿ya? Y así el canal, por ejemplo, se cuida de que no ser demandado, alguna cosa. Por eso también, para respetar la libertad de expresión de prensa, se coloca todo eso que lo colocan abajo cuando terminan los programas, sobre todo cuando se manifiestan ideas políticas, ese tipo de cosas. Se dice, se pone abajo, los programas ponen una wincha de información abajo en que se plantea eso, que las opiniones vertidas en el programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite, ¿ya? Entonces aquí se plantea la libertad de pensamiento, la libertad de reunión y de asociación, la libertad de expresión y de prensa. Acuérdense que la prensa, hablamos en esa época, eran más que nada algún tipo de documento que circulaba. En la actualidad uno habla de prensa, hablamos de la prensa escrita, que queda todavía, pero en formato papel, en formato digital también, los diarios, acuérdense que hay diarios digitales, está la prensa a través de la televisión, la radio, ¿ya? Y todo lo, ahora se agregan los medios de comunicación que existen a través de, por ejemplo, algunas redes sociales, etcétera, que se comunica o se da información, ¿ya? Y otros formatos que también existen de manera digital. Acuérdense que esto tiene que ver con las libertades individuales. ¿Qué otros derechos más? Tenemos la libertad religiosa, tal como lo dice. Este derecho otorga plena independencia para practicar cualquier religión o credo, sin imposición previa. ¿Ya? O sea, libertad de culto también se le llamaba, y en las constituciones aparece normalmente como libertad de culto, ¿ya? O sea, libertad religiosa, sin que se imponga ninguna creencia. Y está el derecho a la propiedad privada. Dice, el trabajo y las ganancias permitían adquirir bienes que pertenecían a sus propietarios, ¿ya? O sea, la propiedad privada es aquello que le pertenece a uno, ¿ya? Entonces, y que el Estado no puede, digamos, intervenir en esa propiedad, ¿ya? De eso se trata, por eso habla de propiedad privada. Entonces, estas ideas surgen en el siglo XVIII, como decíamos, y los liberales se toman de estas ideas que están en documentos como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue posterior a la Revolución Francesa, y los liberales se toman también de esto para ir a partir del siglo ya XIX, ¿ya? Tomando esto y planteándolo de manera, digamos, más masiva. Y esto ocurre no solamente en Europa, sino que también en América, dando a conocer que existen estos derechos, que existe el liberalismo, ¿ya? Dentro de todo esto, relacionado con esto, con las libertades individuales, está el movimiento abolicionista o el abolicionismo, ¿ya? ¿Qué significa en este caso? Dice, en el siglo XIX la esclavitud era una situación aceptada en muchos lugares del mundo, debido a que en la época colonial potencias como España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda
utilizaron esclavos al servicio de su crecimiento económico, o sea, como mano de obra. Sin embargo, las ideas liberales fueron el fundamento para movimientos abolicionistas, que a fines del siglo XIX habían logrado la abolición de la esclavitud en casi todos los países occidentales. ¿Qué significa esto? Abolir significa anular, que ya no existe la esclavitud. ¿Ya? Entonces, estos movimientos abolicionistas van a surgir basados en el respeto a los derechos individuales. Entonces, ellos plantean que no debe existir la esclavitud, ¿ya? Que no debe existir. Por lo tanto, surgen estos movimientos para abolir, para anular, poner fin, acabar a la esclavitud. Ahora, aquí es bien importante señalar que muchas veces ya sea en muchos países, los derechos se les reconocían solamente a las personas de raza blanca o aquellos que tenían el poder. Muchas veces las mujeres no tenían derechos, ¿ya? No se les reconocían. En este caso hubo abolición de la esclavitud, pero tampoco a la gente de origen, que la mayor parte de los esclavos eran de origen africano, tampoco se les reconocían derechos. Recién se vinieron a reconocer derechos para las mujeres, para los afroamericanos, en este caso, recién en los años 60, es decir, en la mitad del siglo XX, ¿ya? Pero es importante que ya surgen estas ideas de poner fin a la esclavitud. En el caso de Chile, lo primero que se detectó fue el fin de, o la libertad de vientre. ¿Qué significa esto de la libertad de vientre? Que los hijos de los esclavos iban a nacer libres, pero sus padres continuaban siendo esclavos. ¿Ya? Recuerden que también a los países no le convenía, desde el punto de vista económico, liberar a los esclavos porque eran su mano de obra. ¿Ya? Una mano de obra a la que no le respetaban ningún derecho. Entonces ahí también eso es algo que empezó a ser más masivo, pero también los países o los estados tampoco les convenía mucho. ¿Ya? Pero el abolicionismo significa eso, que es un movimiento que surge en base a los derechos, al respeto a los derechos de las personas, y aquí obviamente la esclavitud es algo que no estaba respetando ningún derecho. Ninguno, porque acuérdense que los esclavos son esclavos en el sentido de que no son considerados personas, por lo tanto no tienen derechos, ¿ya? Ellos se pueden comprar, se pueden vender, se pueden regalar, donar, eran un objeto prácticamente, ¿ya? Y aquí se trata de que eso llegue a su fin, pero no fue tan fácil. ¿Ya? No fue tan fácil el proceso, pero surgen lo que se llaman los movimientos abolicionistas. Acuérdense, abolir significa anular, poner fin. En este caso, ¿a qué? A la esclavitud, ¿ya? En algunos países. Y aquí tenemos una imagen en que estas ideas liberales favorecían lo que era la libertad de los esclavos, poner fin a la esclavitud. Nosotros aquí en Chile no había una cantidad tan importante de esclavos, pero sí lo era fuerte, por ejemplo, en países como Brasil, ¿ya? En que su economía funcionaba en base a la mano de obra esclava, ya sean plantaciones de café, por ejemplo, plantaciones de algodón, ¿ya? En que los esclavos eran la mano de obra, eran los trabajadores. Por lo tanto, tampoco a ellos les convenía liberarlos así, ¿ya? Ahora, dentro de todas estas ideas liberales hay una que tiene un aspecto bien relevante que es la parte económica, ¿ya? Entonces, la idea aquí era aumentar la libertad económica y esto va a surgir en Europa a fines del siglo XVIII como una reacción a la intervención de los gobiernos en materias económicas. Es decir, los gobiernos podían intervenir en todos los asuntos económicos y en este caso el liberalismo va a surgir como una reacción. ¿A qué? A que los gobiernos no puedan intervenir cuando quieran en materias económicas y que respeten, por ejemplo, la propiedad privada. ¿Ya? Entonces es como una reacción en contra de el control del Estado en cuanto a temas económicos. Y entre sus principales ideólogos o que planteaban estas ideas está Adam Smith, no es el único, ¿ya? Pero es uno de los principales que plantea el liberalismo económico, ¿ya? Y aquí está la imagen
Él vivió en el siglo XVIII, ¿ya? Y es uno de los principales que plantean, ideólogos que plantean el liberalismo económico. ¿Ya? Ahí tenemos la imagen. Y planteaba esto, que el Estado no debe intervenir en la economía y que debe funcionar la economía de mercado, funcionando lo que es el juego o el funcionamiento de la oferta y la demanda. O sea, el mercado o la economía funciona sola, sin que el Estado intervenga. Ahora, ¿cuáles son las principales ideas que planteaba este liberalismo económico? ¿Ya? Y esto fundamentalmente en el siglo XIX. ¿Sí? Lo primero, la primera idea, la búsqueda del máximo beneficio personal. Acá dice, para los defensores del liberalismo, la iniciativa privada era el factor principal para el movimiento de los mercados. Según esto, las personas debían trabajar y vender para su propio enriquecimiento. Es decir, como la base que va a mover todo este liberalismo económico es la búsqueda del máximo beneficio personal. Hablamos de beneficio económico, o sea, hablamos de ganancia, ¿ya? Y esa ganancia también va a ser la motivación para seguir, digamos, con esta, funcionando con una empresa, ¿ya? Vendiendo productos, etcétera, ¿ya? Entonces dice, según esto, las personas debían trabajar y vender para su propio enriquecimiento. Esa es una de las bases. Y la mayoría de las personas cuando coloca una empresa, uno de los puntos principales que quiere obtener es obtener beneficios, ¿cierto? Beneficios personales. Ahora, estamos hablando siempre de empresas privadas, ¿ya? O sea, empresas que pertenecen a personas privadas. La otra idea dice, el Estado no puede intervenir. Y la frase que se decía era laissez-faire, laissez-passer. Es decir, dejar hacer, dejar pasar. ¿Y a qué se refería esto? A que el Estado tenía un rol muy limitado, ¿ya? En la economía. O sea, el Estado no intervenía, tal como lo dice ahí, el Estado no puede intervenir, ¿ya? Intervenía de manera muy limitada, regulando algunos aspectos, el asunto de los impuestos también, pero no intervenir en cómo funcionaba el mercado, sino que eso se hacía a través de el funcionamiento de la libre, digamos, la ley de la oferta y la demanda o el libre mercado. Entonces tenemos dos ideas que planteaba el liberalismo económico. La búsqueda del máximo beneficio personal, que el Estado no puede intervenir, ¿ya? O intervenir en mínimos aspectos en el funcionamiento de la economía. Tenemos la acumulación de capitales y competencia, ¿ya? Dice, para los empresarios el hecho de poseer maquinarias y dinero les permitía desarrollar industrias y negocios. Por otra parte, la competencia permitía generar más y mejores productos desde la perspectiva del capitalismo. O sea, la acumulación de capitales significa que los empresarios, acuérdense, siempre estamos hablando desde el punto de vista de empresarios privados, ¿ya? Empresario o gente que era dueña de una empresa, el hecho de tener máquinas, maquinarias y dinero era un capital. Entonces la gente estaba acumulando este capital. Y este capital le permitía invertir o desarrollar otras industrias, otro negocio. ¿Ya? Y si había competencia, es decir, había dos empresas o más que producían lo mismo, esto iba a permitir, según el liberalismo económico, esto iba a producir que se generaran o se produjeran eh, mejores productos, ¿ya? Entonces, la competencia hace que dos o más empresas que producen lo mismo compitan, ¿ya? Compitan por el mercado, compitan porque las personas le compren sus productos. Entonces, el capitalismo, en este caso el liberalismo económico, planteaba eso, ¿ya? Que la acumulación de capitales por parte de los empresarios y entendiendo por capitales el dinero, la maquinaria. Capital, el capital es todo aquello que permite producir algún bien, ¿ya? Tenemos la maquinaria, tenemos el dinero como un recurso que también se utiliza,
Y la competencia, entendemos la idea de competir entre dos empresas o más, ¿ya? Que producen lo mismo, ¿sí? Y otro punto importante que era la defensa de la propiedad privada, ¿ya? El Estado, entendiendo que el Estado no podía intervenir en la propiedad privada y que quienes planteaban este liberalismo económico pedían leyes que protegieran la propiedad privada, que el Estado no pudiera quitarle a las personas su propiedad o no pudiera expropiarla, no pudiera nacionalizarlas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, que fuera de las personas, por ejemplo, una empresa, que el Estado no pudiera quitarla, no pudiera intervenir, ¿ya? Entonces, tenemos ideas fundamentales, la búsqueda del máximo beneficio personal, siempre desde el punto de vista económico, ¿ya? El Estado no puede intervenir también en lo que es la empresa privada. Y tenemos la acumulación de capitales, ¿ya? Y la competencia. Acuérdense, capitales no son ciudades, es el capital, ¿ya? Y la defensa de la propiedad privada. Y el libre mercado, ¿ya? Esto es como la base para que funcione el sistema de liberalismo económico, dice el libre mercado. Dice, el bienestar económico se obtenía de la relación entre consumidores y productores, quienes deciden qué, cómo y para quién producir sin intervención del Estado, ¿ya? Es decir, que la economía funcione sin que el Estado intervenga. Solamente van a intervenir quienes van a consumir o van a comprar los productos y quienes los van a elaborar, ¿ya? Eso es lo que plantea el liberalismo económico, ¿sí? Dice, en el siglo XIX los países se preocuparon de exportar e importar productos considerando las ganancias en el marco de una economía cada vez más libre y abierta. Los países industrializados de Europa, junto con Estados Unidos y Japón, dominaron los mercados, por lo que se crearon grandes diferencias entre estos países y las economías menos industrializadas, que se dedicaban a la exportación de materias primas. ¿Qué tipo de materias primas? Productos minerales, productos agrícolas, entre otros, ¿ya? Entonces, los países fueron cada vez tomando más estas ideas del liberalismo económico, ¿ya? Como mencionamos, las potencias europeas, Estados Unidos, Japón en Asia, y por lo tanto, esta forma de hacer, o de que funcionara la economía se hizo cada vez más masiva. Y esto provocó una mayor diferencia entre estos países que eran potencia y aquellos que eran menos desarrollados, ¿ya? Los países menos desarrollados se dedicaron entonces a exportar, a hacer, incluso se habla de monoexportadores, a exportar materias primas. ¿Cuáles son las materias primas? Son aquellas que sirven para elaborar algún producto y que se obtienen de la naturaleza. Ejemplo, productos minerales. En el caso de Chile, nosotros hablamos del salitre, por ejemplo, ¿ya? En una época hablamos más antigua, hablamos del trigo, pero acá en el siglo XIX, finales del siglo XIX, comienzos del XX, el principal producto que Chile exportaba era el salitre. Otros países, como ya les mencioné, está por ejemplo lo que son los productos agrícolas. Por ejemplo, en el caso de Brasil que les mencioné, está el algodón, está el café, ¿ya? Que son productos que venden, en este caso los países de economía menos desarrollada, a las potencias, ¿ya? Y ahí ya se dieron cuenta que nosotros como país en esa época no estábamos considerados como potencia económica, sino que éramos ya de los países menos industrializados. ¿Mm? Ahora, esto más adelante va a ser importante porque estos países menos desarrollados se hacen más vulnerables. ¿A qué? A los cambios económicos que hay en el mundo, a las crisis económicas que van a haber. Más vulnerables porque les afectan de manera bastante fuerte, ¿ya? Y aquí tenemos tenemos un esquema de cómo funciona este liberalismo económico, ¿ya?
Y aquí aparecen varios. Yo mencioné a Adam Smith, que es el precursor, pero están los otros autores que están acá, Robert Malthus, David Ricardo y John Stuart Mill. ¿Ya? Entonces aquí el Estado prácticamente no tiene una intervención, ¿sí? Y el mercado actúa, dice, la mano invisible del mercado. Se supone que eso se refiere a que el Estado, al mercado actúa solo, a través de la ley de la oferta y la demanda. ¿Ya? Y, chiquillos, tenemos nosotros prueba el martes 13 de abril. Todo lo que hemos visto de ideas republicanas, ideas liberales, tenemos la prueba el martes 13 de abril a través de la plataforma Webclass. ¿Ya? Entonces, nos van quedando dos clases que son el próximo martes y el martes subsiguiente, que es el día de la prueba, pero en la mañana nosotros tenemos clase. La prueba yo la subo eh, como a las 2 de la tarde, más o menos 2:30 de la tarde subo la prueba. Por lo tanto, alcanzamos a tener antes de la prueba una síntesis. La próxima semana hacemos una especie de evaluación formativa, ¿ya? Y la otra clase, justo el día de la prueba, vamos a hacer una síntesis, ¿ya? Una síntesis de lo que son todas estas ideas que empiezan a surgir después de que los países ya se independizan, ¿ya? Que son las ideas, en el caso de América, son las ideas republicanas, ¿ya? Y que van a ser bien fuertes acá en América, porque los países de América, en el caso de los que éramos parte del Imperio Español, son todos repúblicas en la actualidad. Distintos tipos de repúblicas, pero repúblicas. Y también cómo estos movimientos liberales o estas ideas de libertad que surgen también antes, también van haciéndose fuertes en lo que es la parte económica y lo que es en la parte política, ¿ya? Entonces, vamos a dejar de compartir y dudas, consultas.